Pero muy buenos días, mi amada familia en el Señor. Los saludamos desde aquí, desde nuestra emisora Alegría y Gozo, saludando también a nuestros hermanos que se nos unen a través de la radio en Ecos de la Buena Noticia, 95.7 FM y Esplendor de la Verdad. A todos ellos los saludamos muy cordialmente en este nuevo mes que el Señor nos regala. Y bueno, lo más importante que vamos hoy a continuar con un tema maravilloso, con un tema en el cual seguirá dándonos base para nuestra fe católica, en quién debemos de creer y quiénes son esos verdaderos discípulos y apóstoles de Cristo. Por eso saludamos de una manera muy especial a nuestro Padre Miguel Ángel. Padre, buenos días. Muy buenos días a todos ustedes, a los que entran en sintonía en este momento y a todas las personas que hoy entrarán también a través de estas emisoras para escuchar este mensaje de hoy. Bueno, Padre, ¿qué tal si empezamos entonces con una oración? Iniciamos encomendándonos al Señor para que Él dirija, coordine, ilumine nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. Purifique nuestros pensamientos, purifique nuestras manos y nuestros pies, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra lengua, nuestra boca, es decir, todo nuestro ser. Pidamos al Señor el Espíritu Santo. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tus dones, gracias y carismas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordamos a todos nuestros queridos hermanos que se pueden también comunicar con nosotros a los teléfonos 312-248-6323 o al teléfono 317-855-9679. Bueno, ahí tenemos pues nuestros teléfonos para que se comuniquen con nosotros. Faltando 10 minuticos para las 9, vamos a iniciar allí con esta racha de preguntas. Bueno, Padre, entonces iniciemos nuestro programa el día de hoy. Muy bien, sean nuevamente bienvenidos a la sintonía y vamos a iniciar con una pequeña síntesis de lo que habíamos visto en el programa anterior. Estamos hablando de los verdaderos apóstoles de Cristo. ¿Y por qué nosotros insistimos en los verdaderos apóstoles de Cristo? Porque hay unos que no lo son. Es decir, se habla de verdaderos porque hay unos que son falsos. Y no solamente porque nosotros lo decimos, lo dice la Sagrada Escritura y el mismo Jesucristo inclusive lo ha dicho. Ahora enseguida lo vamos a ver. Y habíamos iniciado con Mateo capítulo 28, versículo 19, habíamos continuado con Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1, del versículo 6 en adelante, y allí descubríamos que realmente hay personas que engañan, hay personas que se escudan en la palabra de Dios para engañar. Y hoy vamos a continuar con este tema. Estamos viendo justamente el tema, la cita Efesios capítulo 4, versículo... habíamos iniciado en el versículo 1, ya estábamos en el versículo 11. Vamos a continuar con el versículo 11. Y allí vamos a verificar que realmente hay jerarquía dentro de la iglesia, que hay elección del Señor, elección de Dios, elección de Jesucristo, para continuar la misión que Jesucristo les había encomendado. En Efesios capítulo 4, versículo 11, ahí habíamos quedado la vez pasada, vamos a continuar allí, dice, y dio sus dones, a unos los eligió apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Qué significa eso?
Significa que Jesucristo ha elegido una iglesia y dentro de la iglesia ha elegido unos como una jerarquía. A unos los eligió apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y a otros maestros, a otros evangelistas. Es decir, hay un orden en eso. ¿Y qué significa, por ejemplo, apóstoles? Pues apóstoles significa enviado. Ustedes recuerdan cómo Jesucristo eligió a los apóstoles, ¿para qué? Para enviarlos. Y en todos los 4 evangelios, y también incluyendo el evangelio de San Juan, Jesucristo envía a los apóstoles con una misión, con una misión muy concreta, muy específica. Y San Pablo también se proclama y se dice apóstol de Cristo por voluntad de Dios. Dice, por ejemplo, en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 1, dice San Pablo, o Pablo, apóstol de Cristo por voluntad de Dios, porque él se siente elegido, se siente segregado de la sociedad para ser el apóstol de Cristo. Dice Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por llamado de Dios, escogido para el evangelio de Dios. De modo que allí San Pablo se considera un verdadero apóstol. ¿Apóstol quién es? El que es enviado. El que es enviado. Bien, luego viene profetas. ¿Quiénes son los profetas? Los profetas son aquellos que anuncian la palabra de Dios, que además de ser enviados, son anunciadores de la palabra de Dios, del mensaje salvífico de Dios, de Jesucristo. Luego vienen los evangelistas. San Pablo también se considera evangelista, y un evangelio que él va a anunciar de una manera muy concreta, muy precisa, muy específica. Dice, por ejemplo, en Corintios capítulo 9, 1 Corintios capítulo 9, versículo 15, dice: pero yo no he hecho uso de tales derechos, ni tampoco les escribo ahora para reclamarles nada. Antes morir por predicar el Evangelio, eso es para mí una gloria, que nadie me la puede quitar. Una gloria, anunciar el Evangelio, pero primero haber sido enviado. Pues bien, ¿cómo podría alardear de anunciar el Evangelio? Estoy obligado a hacerlo, y pobre de mí, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Todos estamos invitados a anunciar el Evangelio, pero por invitación de Dios, pero por invitación de Jesucristo, pero habiendo sido elegidos para esa misión, para esa convocatoria que el Señor nos ha hecho. Bien, continuamos. Dice la carta a los Efesios, capítulo 4, continuamos en el capítulo 4, versículo 12. Así prepara, vamos a descubrir por qué Jesucristo eligió una iglesia y por qué Jesucristo eligió unos apóstoles, profetas, etcétera, y maestros. ¿Para qué? Así preparaba a los suyos para la obra del ministerio, en vista de la construcción del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia. Y hago énfasis en esto de maestros, porque ¿maestro quién es? Pues el que enseña. Maestro significa que si hay maestros es porque hay alumnos, hay discípulos, hay unas personas que los siguen a ellos. En la iglesia hay maestros y hay unos que enseñan bien, pero hay otros que no enseñan bien. Hay unos que están orientando a los niños por el camino correcto, hay otros que no. Por eso San Pablo hace énfasis en esto de los
profetas, maestros, apóstoles, evangelistas. Así dice, así se prepara para el ministerio. Nosotros podríamos preguntarle a una persona que viene a anunciarle la Sagrada Escritura: ¿a usted quién lo envió? ¿A usted quién lo preparó? ¿Dónde se preparó usted? ¿Quién lo envió a usted? ¿Quién le impuso las manos a usted para ser evangelizador o para ser apóstol o para ser profeta? Para un ministerio, dice San Pablo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe, y ya en el versículo 4 decía: un solo cuerpo, un solo espíritu, y en el versículo 5, un solo Señor, una sola fe. No son varias fe: la fe de los testigos de Jehová, la fe de los pentecostales, la fe de los evangélicos, no, una sola fe. Y aquí vuelve a repetir: hasta que todos alcancemos la unidad de la fe. Y la iglesia se distingue precisamente por un cuerpo, dice San Pablo, por un cuerpo, y no lo dice acá, lo dice en muchas partes. Por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 13, todo el capítulo el capítulo 12, el símil del cuerpo. Así es la iglesia: donde un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. La iglesia es un cuerpo. Y San Pablo está diciendo que ha elegido unos pastores, unos maestros, unos apóstoles, unos evangelizadores. ¿Para qué? Para formar una fe, para formar una sola fe. Ustedes notan y ustedes verificarán que verdaderamente en la iglesia se vive esa unidad. Por ejemplo, el evangelio de ayer. El evangelio que leímos ayer lo leyeron en Roma, lo leyeron en Estados Unidos, lo leyeron en Chile, lo leyeron en Francia, lo leyeron en Europa, lo leyeron en Tokio, lo leyeron en América, lo leyeron en todas partes, leyeron el mismo evangelio de ayer. Entonces eso indica que sí, realmente en la iglesia hay una unidad que nos une, y nos une un pastor, nos une un apóstol. Bien, vamos ahora a continuar en el versículo 14. Van a escuchar ustedes este versículo que es maravilloso. Entonces no seremos ya niños, zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina. Ya no seremos niños. ¿Para qué Jesucristo dejó la iglesia? ¿Para qué Jesucristo dejó una jerarquía? ¿Para qué Jesucristo dejó unos maestros, apóstoles, profetas, evangelizadores, etcétera? Para que no seamos niños zarandeados. Aquellos que hoy les predican, viene un evangélico y les predican, y de pronto ellos se dejan convencer y se van detrás de él. Y de mañana entonces viene un pentecostal, también yo quisiera ir allá. Pasado mañana viene un testigo de Jehová, también me voy para allá. Y hoy no se les olvide que hay muchos católicos que han sido como itinerantes, han sido como espectadores de esos otros cultos. Han ido a un culto con los testigos de Jehová, ha ido a un culto de evangélicos, es decir, como probando. Y San Pablo está diciendo: ¿para qué dejó Jesucristo la iglesia? ¿Para qué instituyó los apóstoles, instituyó profetas? ¿Para qué? Para que no seamos niños zarandeados, porque nos dejamos zarandear por esas corrientes, por esas doctrinas. Dice San Pablo aquí en el versículo 14: entonces no seremos ya niños zarandeados, llevados por cualquier viento de doctrina, inclusive hasta brujos. Hoy día ya la gente va a misa, va a los brujos, va al culto, va a todas partes, zarandeados. Y eso
genera una confusión y una tergiversación de la fe. Y terminas tú dudando, porque en una parte le dicen una cosa, en la otra se la contradicen, etc. Y así terminas tú en cualquier parte, confundido y dudando, Bien, continúa en el versículo 13, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe. La unidad de la fe. ¿Para qué Jesucristo fundó la iglesia? Para eso, para una unidad de la fe, para que haya unidad en la iglesia. Muy bien. Llevados por cualquier viento de doctrina o viento de personas o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Hay gente que se especializa en eso. Hay gente, o como que las preparan para eso. Las preparan para confundir al católico. Las preparan para envolver al católico. Y vienen donde el católico, vienen donde usted y le dicen, mira, yo le vengo a traer la palabra de Dios, la palabra de Jehová, la palabra de la luz, porque si nosotros no creemos en la palabra de Dios, estamos en la oscuridad, y Jesucristo en la segunda venida viene a llevar a todos los que se encuentran sintonizados con esa palabra de la luz, con esa palabra de la salvación. Yo vengo a traerles, a predicarles la palabra de Dios, la palabra de salvación, la palabra de la luz, la palabra de la regeneración, la palabra. Y usted como que poco a poco se va dejando convencer. Y vienen y le dicen también, mire, nosotros le hablamos con la palabra de Dios. No, los curas no le hablan con la palabra de Dios. Ellos hablan palabra de ellos, pero no palabra de Dios. Porque allá en el sermón, ¿usted a quién ha escuchado que hable con la palabra de Dios? Ninguno habla con la palabra de Dios. Nosotros le hablamos con la palabra de Dios. Allá el pastor nos habla todos los días y nosotros subrayamos, llevamos la Biblia y vamos estudiando la Biblia. Allá sí se estudia la Biblia. En cambio ustedes no estudian la Biblia. En cambio ustedes no se saben ni un texto, no se saben ni un versículo. Nosotros estudiamos todos los días la palabra de Dios. Mire lo que dice aquí. Y empieza pues a leerle un texto y otro texto, a envolver. El arte de engañar. El arte de engañar. Dice aquí San Pablo en el versículo 14, final del versículo 14, de personas o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Y eso es lo que hacen. Bien, por el contrario, estaremos en la verdad. San Pablo nos dice en el versículo 15, estamos leyendo Efesios 4, versículo 15, por el contrario, estaremos en la verdad y en el amor. La iglesia, nosotros estamos en la verdad. ¿Para qué las personas van a buscar otras cosas en otro lado? No. Nosotros estamos en la verdad. Mire lo que dice, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, capítulo 8, les voy a leer el capítulo 8, versículo 31. Miren lo que dice el versículo 31, capítulo 8, que en algunas ocasiones que me he encontrado con algunos, con algunas personas que no comparten nuestra fe, yo les digo, primero, yo me los vacilo y yo les coloco la cascarita y muchos caen, porque yo les pregunto primero, bueno, ¿usted ha sido todo el tiempo testigo de Jehová? ¿Usted ha sido todo el tiempo evangélico? ¿Ha sido todo el tiempo pentecostal? No, nosotros éramos católicos. Nosotros éramos católicos, yo me bauticé en la iglesia católica, pero después conocí la luz, porque yo descubrí que estaba en la oscuridad. Y mire lo que dice lo que dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31. Dice, Jesús decía a los judíos que habían creído en él, ustedes serán verdaderos discípulos míos si permanecen en mi palabra. Y entonces yo les digo, ¿ustedes por qué no permanecieron en la palabra?
A ustedes allá en la Eucaristía, a usted los domingos, a usted cuando era católico, ¿nunca le hablaron de Jesucristo? ¿Nunca le hablaron de la palabra de Jesucristo? ¿Nunca le hablaron de la Virgen María? ¿Nunca le hablaron del apostolado, de la predicación? ¿Nunca le hablaron del Evangelio? Ah, que sí, pero es que nosotros hemos descubierto que hoy día la luz está aquí, que antes estamos en la oscuridad. Mire lo que dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos. Entonces yo les digo, ustedes no son verdaderos. ¿Son discípulos de Jesucristo? Sí. ¿Son cristianos? Sí, pero no verdaderos. ¿Por qué no verdaderos? Porque no se mantuvieron en la palabra. No se mantuvieron en la palabra. Dice aquí el mismo Jesucristo: verdaderos discípulos míos, si permanecen en mi palabra, entonces conocerán la verdad. Y usted puede constatar que ellos no están en la verdad, precisamente por eso. ¿Por qué? Porque no se mantuvieron en la palabra, no fueron verdaderos discípulos fieles, discípulos de Jesucristo, ¿no? Perdón. Y dice: entonces conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Muchos son esclavos de esas predicaciones, confundidos y dudando de nuestra fe. Primero, mucha gente que era católica, que era de Eucaristía casi diaria y de comunión frecuente, y hoy están allá despotricando de la fe, despotricando de esa comunión, despotricando de los sacramentos. Conoceréis la verdad si permanecen en mi palabra, pero si no permanecen en mi palabra, serán falsos, como lo estamos constatando en este día. Muy bien, hermanos, estamos en Efesios capítulo 4, versículo 15, y ya examinamos muy bien este capítulo y este versículo. No anden dice San Pablo, continúa en el versículo 15, en el versículo 15 del capítulo 4, dice: por el contrario, estaremos en la verdad y en el amor, dice San Pablo, dice San Juan en su primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 20, dice: el que, ya se los voy a leer para que no vayan a pensar que es invento mío, dice Juan, primera de San Juan, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si uno dice: yo amo a Dios, porque ellos aman a Dios, nosotros amamos a Dios y estamos seguros que estamos en la verdad, dice: el que ama a Dios y odia a su hermano es un mentiroso. Aquí se lo estoy constatando, se lo estoy verificando con la palabra de Dios. Usted coja su Biblia y allá en la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 20, va a leer lo mismo que yo estoy leyendo acá. Si uno dice: amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso, constatado. Ellos van allá y hablan mal de la iglesia, ellos van allá y hablan mal del Papa, ellos van allá y hablan mal de los sacerdotes, ellos van allá y hablan mal de los católicos, hablan peste de los católicos. ¿Podrá llamarse verdadero discípulo de Cristo? No se puede llamar verdadero discípulo de Cristo. Aquí lo dice San Juan, dice: si uno ama a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. No puede. Es que la Biblia es lógica en su exposición. Si no ama a su hermano, a quien ve, si no ama al Papa, si no ama a los sacerdotes, si no ama a la iglesia, si no ama al vecino, si no ama a aquel que es católico, no puede amar a Dios a quien no ve. No puede amar a Dios a quien no ve. Yo en muchas partes
como me ven así vestido de sacerdote con el clériman y tal, y me miran así feo y rayado y como si yo les hubiera hecho un daño o les hubiera generado algún sufrimiento o alguna cosa, si yo ni siquiera los conozco. Y sin embargo, ¿cómo nos odian? Ustedes no se dan cuenta que la iglesia que más odian es la católica. Entonces no se puede, se lo estoy comprobando y verificando con la Sagrada Escritura. No son verdaderos discípulos, no son verdaderos discípulos. Y este es mi mandamiento, continúa San Juan, el capítulo, carta de Juan, capítulo 4, versículo 21. Pues este es mi mandamiento, que recibimos de él: el que ame a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su hermano. Nosotros les decimos a ellos, les decimos hermanos, pero ellos no nos dicen así. Ellos no nos dicen ahí, nos dicen que la Iglesia Católica es la Babilonia, que es la prostituta, que el Papa es una bestia, que, imagínense, ¿podrán amar a Dios? ¿Se podrá cumplir esa palabra? No se puede cumplir. Ya es momento de hacer una pausa, no se retiren de la sintonía, que ya en un momento regresamos. Relax espiritual. ¿Has tenido un día de cansancio y fatiga y deseas descansar? Conéctate con alegría y gozo y disfruta de 90 minutos, de lunes a viernes, de 9 a 10:30 de la noche. Pide la alabanza que deseas escuchar y envía tus audios, saludos, felicitaciones u oración por tus necesidades. No te lo pierdas. Cuentan que una vez se reunieron todos los sentimientos y cualidades del hombre. Cuando el aburrimiento había bostezado por tercera vez, la locura les propuso: oigan, vamos a jugar a las escondidas. La intriga levantó la ceja y la curiosidad, sin poder contenerse, preguntó: ¿escondidas? El entusiasmo danzó seguido de la euforia. La alegría dio tantos saltos que terminó por convencer a la duda y a la apatía, que nunca se interesaban por nada. 1, 2, 3, comenzó a contar la locura. La primera en esconderse fue la pereza, que como siempre cayó detrás de la primera piedra del camino. La fe subió al cielo y la envidia se escondió detrás de la sombra del triunfo, que por propio esfuerzo había conseguido subir a la copa más alta del árbol más alto. La generosidad casi no consigue esconderse, porque cada lugar que encontraba le parecía maravilloso para alguno de sus amigos. Si era un lago cristalino, ideal para la belleza. Si era la copa del árbol, perfecto para la timidez. Si era una ráfaga de viento, magnífico para la libertad. Así es que terminó escondiéndose en un rayo de sol. El egoísmo, en un lugar bueno desde el principio, ventilado, cómodo, pero solo para él. La mentira se escondió detrás del arco iris, y la pasión y el deseo en el centro de los volcanes. Cuando la locura terminaba de contar, el amor todavía no había encontrado lugar para esconderse, pues todos estaban ya ocupados, hasta que encontró un rosal y cariñosamente decidió esconderse entre sus flores. Concluyó la locura y comenzó la búsqueda. La primera en aparecer fue la prisa, apenas a 3 pasos de una piedra. Sintió vibrar a la pasión y al deseo en los volcanes. En un descuido, encontró a la envidia y, claro, pudo deducir dónde estaba el triunfo. Al egoísmo no tuvo que buscarlo. Él solo salió disparado de su escondite, que en verdad era un nido de avispas. De tanto caminar sintió sed y al aproximarse a un lago, descubrió a la belleza. La duda fue más fácil de encontrar. Estaba sentada sobre un cerro sin decidir dónde esconderse. Y así fue encontrándolos a todos. Al talento entre la hierba fresca, a la angustia
en una cueva oscura. Pero el amor no aparecía en ningún lugar. La locura lo buscó detrás de cada árbol, debajo de cada roca del planeta y encima de las montañas. Cuando estaba a punto de darse por vencida, encontró un rosal y comenzó a mover sus ramas. Entonces, escuchó un grito doloroso. Habían herido al amor en los ojos. La locura no sabía qué hacer para disculparse. Lloró, rezó, imploró, pidió perdón y prometió ser su guía para siempre. Es por eso que desde entonces el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por mis padres. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por las manos. Gracias, Señor, por la voz. Gracias, Señor, por las manos. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por llamarme a ser amigo de Dios. Gracias, Señor, por María. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias por todo, Señor. Muy buenos días. Nuevamente continuamos con este tema que hemos iniciado el jueves pasado, el jueves pasado. Ya hoy continuamos con los verdaderos apóstoles de Cristo, los verdaderos discípulos de Cristo. Ya analizamos varios textos, ahora vamos a continuar con Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28.
Tened cuidado de vosotros y de toda vuestra grey, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia santa de Dios. Esa es la misión. Ya ahora San Pablo lo decía en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 12. Decía que nosotros hemos sido elegidos como ministros para conducir, para pastorear. Hablaba allí de los pastores. Es la iglesia que tiene pastores. ¿Quiénes son los pastores? Los que guían al pueblo, los que conducen las ovejas. ¿Quiénes son los maestros? Los que enseñan. ¿Quiénes son los apóstoles? Los enviados. ¿Quiénes son los profetas? Los que predican la palabra. De todo esto tenemos en la iglesia. Y por obra del Espíritu Santo, dice San Pablo acá en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, en la cual os ha puesto el Espíritu Santo. En una ocasión hablaba con un pastor y yo le decía, mira, yo me siento identificado con esta palabra, porque yo veo que el Señor, a través del Espíritu Santo y a través de un obispo, a través de la iglesia, me ha colocado aquí como garante, como vigilante, para pastorear esta iglesia santa de Dios. En el versículo 29 continúa: yo sé que después de mi partida se introducirán entre vosotros lobos crueles que no perdonarán el rebaño. ¿Cuál es la misión de muchas sectas, de muchos pastores, de muchas personas que no comparten nuestra fe? Justamente esa, la de introducirse en medio de las familias y destruir como lobos feroces, como lobos voraces, destruir el rebaño, destruir la iglesia, dividir la iglesia. Esa es la misión, y por eso no se pueden llamar verdaderos. Se podrán llamar cristianos, sí, pero no verdaderos. Se podrán llamar discípulos de Cristo, sí, pero no verdaderos. Yo con muchas personas que he hablado que no comparten nuestra fe, les he dicho eso. Bueno, sí, usted se puede llamar cristiano, pero no verdadero, porque según la palabra, usted no está cumpliendo la palabra de Dios. Tanto que se dicen bíblicos, tanto que se dicen estudiosos de la Sagrada Escritura, y sin embargo no la ponen en práctica, porque ellos van siempre con una finalidad interesada. Y también continúa San Pablo en los Hechos de los Apóstoles, y también que dentro de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. No, usted no se dan cuenta que la inmensa mayoría, o mejor dicho, todos, hoy día, todos los que están en otra confesión religiosa se han levantado, ¿fueron católicos? Aquí San Pablo está hablando, no está hablando, no escribió esta carta hoy, no es los Hechos de los Apóstoles no se escribió hoy ni ayer, hace 2000 años, y desde hace 2000 años ya estaba escrito. Dice que se introducirán entre vosotros hombres, y se levantarán entre vosotros hombres crueles que no perdonarán el rebaño y hablarán cosas perversas. ¿Cuáles cosas perversas? No es una cosa perversa decir que la iglesia es una Babilonia, que la iglesia es una prostituta. No es una cosa perversa decir que nosotros somos idólatras. No es una cosa perversa decir que la Virgen María tuvo más hijos. Hablar mal de la Virgen María, siendo que ellos mismos aceptan que fue madre de Jesucristo, y si es madre de Jesucristo y Jesucristo es Dios, es madre de Dios, y hablar mal de la Virgen María es hablar mal de Dios, hablar mal de la madre de Dios. Y si no es cosa perversa esa, cosa perversa hablar mal de la confesión. Todo, dice San Pablo, y también entre vosotros mismos se levantarán hombres, y no solamente hombres, mujeres también, mujeres que están hablando cosas perversas.
para arrastrar a los discípulos detrás de sí, para arrastrar. ¿Qué significa arrastrar? Que usted no va por su propia cuenta, que lo envuelven, lo hacen dudar y termina usted allá arrastrado. ¿Por qué arrastrado? Porque usted no fue por su propia cuenta, usted terminó allá sin querer de pronto. Y le introdujeron una cantidad de contenidos perversos. Primero, porque son lobos feroces, como dice San Pablo aquí en el versículo anterior, versículo 29. Dice, se introducirán entre vosotros lobos crueles. ¿Por qué lobos? Porque son lobos vestidos de ovejas. Por fuera parecen ovejitas. Una ovejita, yo le vengo a predicar la palabra de Dios. Mira, nosotros estamos en la luz, nosotros predicamos la palabra de la salvación, la palabra de vida. Y si usted no cree en la palabra de Jehová, no cree en la palabra de Dios, usted está en la oscuridad. Mira que los curas no le predican con la palabra de Dios y empiezan así a envolverlo como ovejitas, porque se presentan así. Pero después, cuando ya tú estás allá, la iglesia es una ramera, la iglesia es una prostituta, el papa es, etc. Empiezan a hablar. Mire, si usted sigue llevando esas imágenes, eso es idolatría, y la idolatría, etc. Empiezan a hablarle cosas perversas. Está escrito, no se lo digo yo, está escrito, usted lo puede constatar en su Sagrada Escritura. Vamos a continuar, mira lo que nos dice San Pablo. San Pablo continúa hablando fuertemente sobre estos falsos pastores. Por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Vamos a ver qué nos dice San Pablo en la carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Vamos a escuchar. Si alguno enseña en otra forma, no se atiene a las palabras auténticas. Es decir, ¿quién es el pastor falso? ¿Quién es el profeta falso? ¿Quién es el discípulo falso? Aquel que no enseña de forma correcta. Aquel que no se atiene a la sana doctrina de Cristo. Y no se necesita estudiar psicología, no se necesita estudiar mucha filosofía para uno poder comprender y entender que la persona me viene a mí con un cuento distinto y con una palabra que no es sana, con una palabra que no es la verdadera. No se necesita mucho estudio para eso. Usted tiene que identificar quién es el que está en la verdadera doctrina de Cristo, que son... no se atiene a las palabras auténticas, que son las palabras de Cristo, nuestro Señor, y las enseña tergiversadamente. Ese que enseña tergiversadamente, ese que enseña perversamente, está cegado y no entiende nada. Está cegado y no entiende nada. Hay personas que están cegadas. Para decir que la iglesia es una prostituta se necesita estar ciego. Para decir que nosotros somos idólatras se necesita estar ciego. Para decir que la Biblia prohíbe las imágenes se necesita estar ciego. Para decir que la Biblia dice que María tuvo más hijos se necesita estar ciego. Ese padece, continúa San Pablo aquí en la carta a Timoteo, ese padece la enfermedad de las discusiones. Claro, dice, hay un adagio popular que dice que la defensa del débil es la violencia. Como ellos no saben muy bien que usted no le va a creer así a la primera, entonces ellos vienen hablando mal de los curas. Vienen hablando mal de la iglesia,
vienen hablando mal del vecino, vienen hablando mal del Papa, y viene, si ve esos curas, mire toda la cantidad de situaciones que ha habido, y le sacan a relucir, por allá desempolvan problemas antiguos de peredastria o lo que sea, y para envolverlo a usted, porque ellos tratan de sobrepasarle a usted para que usted dude, para que usted se confunda. Ese padece la enfermedad de las discusiones y cuestiones inútiles, de donde proceden envidias. Usted no se da cuenta que, por ejemplo, un matrimonio donde la esposa o el esposo se vuelve evangélico y trata de llevar a la esposa o al esposo para allá, para su iglesia, ¿cómo se forman las discusiones? ¿Cómo se forman las peleas? ¿Cómo se forman la división en el hogar, en la familia, en los barrios? No, es que yo soy evangélico. No, es que yo no comparto. No, es que los católicos, no sé qué. Es que los que... envidias, proceden envidias, discordias. Hay insultos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado y nosotros somos testigos de esos insultos que se generan entre familias porque la una pertenece a un credo y la otra a otro? ¿Cómo se generan las divisiones, los insultos, las desconfianzas? Ahora ya todo el mundo desconfía, porque como es evangélico, como es protestante o como es católico, entonces ya desconfía. Yo me sigo porque allá he tenido testimonios acá en la misma universidad, en el mismo hospital. Hay personas que realmente me miran como si yo les hubiese hecho un daño muy grande. Y uno se explica por qué. ¿Por qué? Precisamente porque tienen otro credo. Pero fíjense que si nosotros fuéramos fieles a la palabra que hemos recibido, fuéramos fieles a la fe que se nos ha transmitido, podríamos nosotros vivir en la unidad, vivir en el amor, como acabó de decir ahora San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 15, en la verdad y en el amor. Y continúa aquí San Pablo en la carta a Timoteo. Discordias, insultos, desconfianzas y altercados de los que tienen la mente pervertida. Tienen una mente pervertida, ¿por qué? Ahora San Pablo lo va a decir. ¿Por qué tienen la mente pervertida? ¿Por qué? Por esto, por lo siguiente. Porque están alejados de la verdad, que para ellos la religión es un puro negocio. Lo dice aquí, lo dice ustedes lo pueden, apelen allá por su Biblia si quiere, y en la Biblia de ellos también lo pueden constatar. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 5, final del versículo 5. Están alejados de la verdad. Ya hemos visto ahora con Jesucristo diciéndole a los judíos: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero el que no se mantiene en la palabra de Cristo, el que no predica con la palabra de Cristo, con la palabra de la verdad, está cegado, dice aquí San Pablo, está cegado y padece las enfermedades de las envidias, discordias, insultos, desconfianzas, altercados, etcétera, y está alejado porque está alejado de la verdad. ¿Por qué? Pues porque para ellos la religión es un puro negocio, simplemente eso, porque para ellos lo importante es el negocio, lo importante es el dinero, lo importante es el diezmo, lo importante es ganar. Ustedes mismos son testigos y mucha gente llega y le dice a uno: mira, este era un pobre que vivía en tal barrio, que vivía en tal zona y ahora ya tiene carro, casa, fincas, casa campo y toda esa cosa porque creen que la religión es un puro negocio. Es verdad que la religión, sí, es un buen negocio, claro, pero un negocio espiritual. Sí.
La religión es un negocio, pero un negocio espiritual. Dice, por ejemplo, Lucas capítulo 16, versículo 9. Voy a ver si lo encuentro así. Aquí ya salió. Capítulo 16, versículo 9. Versículo 9. Dice, por eso les digo, dice Jesucristo, les dice a los discípulos, por eso les digo, haceos amigos con el dinero injusto, para que os reciban, para que cuando llegue a faltar, os reciban en las moradas eternas. De modo que entonces la religión sí es un negocio espiritual, pero no un negocio de dinero, no, un negocio espiritual. Y con el dinero se puede ganar el cielo, sí, haciéndose amigos, como dice aquí Jesucristo. Dice Jesucristo, vuelvo y lo repito, Lucas 16, 9. Por eso les digo, haceos amigos con el dinero injusto, para que cuando os falte, lo reciban en las moradas eternas. De modo que entonces sí es cierto que la religión es un negocio, un buen negocio, como dice San Pablo. Pero en otro sentido, continúa San Pablo diciendo acá, pero en otro sentido, sí, gracias a ella nos conformamos con lo que tenemos, pues al llegar a este mundo no trajimos nada, tampoco cuando nos despidamos de este mundo, tampoco nos llevamos nada. Entonces, ¿por qué atesorar? ¿Por qué estar más pendiente del dinero? Conformémonos, dice San Pablo, conformémonos con lo que tenemos, con tener alimento, ropa, etcétera. Muy bien, y voy a terminar con Primera de Timoteo, también aquí Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Voy a leer el último porque ya se nos está agotando el tiempo, ya estamos llegando al final del programa. Y continuamos, porque necesitamos verificar, necesitamos constatar todo, bueno, no todos, pero sí muchos textos en los cuales podemos nosotros verificar que sí realmente hay verdaderos discípulos, verdaderos apóstoles, verdaderos profetas, verdaderos maestros, pero también hay otros que no son verdaderos. Y si no son verdaderos, pues obviamente son falsos. Mire lo que dice San Pablo en la misma carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Al partir para Macedonia, te rogué que te detuvieras en Éfeso, debías advertir a algunos que no cambiaran de doctrina. Por eso estoy acá. Por eso estoy al frente de este micrófono. Por eso estoy proclamando y como profeta, como apóstol, como discípulo de Cristo, llamando a la conversión, llamando a la fidelidad. ¿Por qué? Porque no podemos cambiar de doctrina. ¿Por qué vamos a cambiar de doctrina? Ni que se metan en leyendas y cuentos interminables de ángeles. Esas cosas alimentan las discusiones, pero no sirven para nada, para la obra de Dios. Y no son cuestiones de fe, Esas personas no tienen la fe. Eso no viene del Espíritu Santo, eso no viene de Dios. El fin de nuestra predicación es el amor que procede de una mente limpia. Hay mucha gente que viene con la perversidad porque creen que la religión es un negocio. Como creen que la religión es un negocio, ustedes no se dan cuenta que cada vez que están muy emocionados, están interesados en conseguir un adepto, ya están pensando en el diezmo. Ya están pensando, y lo primero que le preguntan a una persona cuando ya se vuelve adepto de ellos, ya va a su culto,
le empiezan a preguntar cuánto gana usted, dónde trabaja usted, y van y lo visitan allá, lo constatan y la gente se deja engañar. Y hay algunos que inclusive para llevarle el diezmo al pastor tienen que vender cosas, tienen que trabajar para eso. ¿Por qué? Porque para ellos la religión es un puro negocio de una mente que no es limpia, Aquí San Pablo está diciendo, el fin de nuestra predicación es el amor que procede de una mente limpia, de una mente con una conciencia recta y con una fe sincera. Y por haberse apartado de esta línea, es decir, por haberse apartado, mucha gente, como ya dijo Jesucristo en San Juan, capítulo 8, versículo 31, por haberse apartado, por no haberse sido fiel a la palabra recibida, por haberse apartado de esta doctrina, por haberse apartado de la iglesia, de esta línea, algunos se han enredado en palabrerías inútiles. Ya lo decíamos en la vez pasada, en el programa pasado, que lo refería San Pablo en la carta de Tito, la carta a Tito, capítulo 1, versículo 9, versículo 8, por allí. Decía, charlatanes, son personas charlatanes, de puras palabrerías inútiles, dice aquí, que pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no entienden lo que dicen, ni de lo que hablan con tanta seguridad, porque yo me he enfrentado y he hablado con muchos pastores, y ellos están como seguros de que nosotros somos idólatras, y cuando yo los constato con la Biblia de ellos, tienen que agachar la cabeza. O sea, que se cumple esta palabra, se cumple. Pretenden ser maestros de la ley, pretenden ser verdaderos apóstoles, pretenden ser discípulos, cuando en realidad no entienden lo que dicen, porque lo repiten como loros. Un versículo de la Biblia sesgado, mutilado, tergiversado, y se lo enseñan así a la gente. Por eso dice San Pablo aquí, esos son personas que en realidad no entienden lo que dicen, ni lo que hablan con tanta seguridad. Por eso, hoy vamos a terminar con este texto, y queda lo mejor para la próxima. Ahora nos queda para la próxima lo que dice Jesucristo. Ya hemos visto lo que dice San Pablo, hay muchas otras cosas más de las que dice San Pablo, pero vamos a verificar lo que el mismo Jesucristo dice, y les adelanto solamente el texto, un texto que vamos a analizar bien detenidamente, Mateo capítulo 7, versículo 15, del versículo 15 en adelante, para que allí expresamente habla Jesucristo de los falsos pastores, de los falsos profetas, de los falsos discípulos, que eso significa que sí hay falsos, y Jesucristo mismo lo va a decir. Eso lo veremos el próximo jueves. Muy bien, vamos a terminar con una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos acompañe en este día. Vamos a colocar este día nuestras actividades, nuestros proyectos, nuestras responsabilidades, todas las tareas de este día, se las vamos a colocar en manos del Señor, para que Él las bendiga, para que Él las proteja, para que Él realmente vaya adelante, nos preceda en todas estas actividades, y así es todo el resultado de lo que hagamos en el día de hoy sea para gloria de Dios y sea según la voluntad de Dios. Por eso vamos a concentrar y a cerrar nuestros ojos, a pedirle al Señor por nuestra vida. Padre Santo, Padre de amor, Padre de misericordia, Padre de bondad, hoy, en este día, en este mes que iniciamos con tanta alegría, con tanto gozo, con tanto júbilo, porque tú lo has creado para nosotros, este día
que es el 1 de octubre, hoy lo queremos consagrar a ti, Señor, para que nos dirija durante este mes, para que nos dirija durante esta semana, para que nos dirija durante este día en las actividades, en todos los proyectos y tareas que tenemos. Bendice nuestros pensamientos, bendice, purifica nuestra mirada, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies, bendice nuestro trabajo, bendice nuestra familia, bendice nuestros hermanos. Te encomendamos también a todos los enfermos, a todas aquellas personas que están en el lecho del sufrimiento, del dolor, que están sufriendo, y no solamente a ellos, también te encomendamos a sus familiares, a todos aquellos que están en este momento sufriendo, derramando una lágrima porque ven sufrir a su ser querido. Hoy se lo colocamos en tus manos, Señor, para que tú te apiades, tengas piedad y misericordia y compasión de ellos. Te encomendamos también a aquellas personas que se han encomendado a nuestras oraciones, que son muchas, especialmente en mí se han llegado muchas personas a pedirme oración por una persona enferma. Hoy te las encomiendo, Señor, tantas personas que se han comunicado conmigo para que las encomiende a la oración, para que eleve una plegaria por ellas. Hoy, Señor, te las coloco en tus manos. Tú sabes, Señor, lo que ellas necesitan, y tú sabes, Señor, lo que tú puedes hacer por ellas. Puedes tener misericordia, piedad y compasión de cada una de ellas, según tu voluntad. Te pedimos, Señor, que en este día nos bendiga a través de la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ella también la saludamos para que nos acompañe en este día. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. ¿Deseas escuchar una emisora diferente? Descarga de Play Store, App Store o en www.alegriaygozo.com tu radio católica, donde podrás encontrar 7 días, 24 horas, música, palabra, información y mensajes para el espíritu. No te olvides de conectarte, reportarte y compartir con todos tus contactos tu emisora virtual, alegriaygozo.com. alegriaygozo.com.